Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 12. Lleva como título: Hablaron con valor gracias a la autoridad de Jehová. Pablo y Bernabé demuestran humildad, perseverancia y valor. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 28. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 7 al 13 y el recuadro titulado Listra y el culto a Zeus y Hermes. Comencemos con el estudio. Esta semana, continuamos dentro del primer subtema titulado Muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. Este subtema está basado en Hechos capítulo 14 versículos del 1 al 7. Escuchamos estos versículos y dicen así. Ahora bien, en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. Pero los judíos que no creyeron alborotaron a la gente de las naciones y los pusieron en contra de los hermanos. Así que ellos pasaron bastante tiempo hablando con valor gracias a la autoridad de Jehová, quien confirmaba el mensaje de su bondad inmerecida, permitiéndoles realizar milagros y cosas impresionantes. Sin embargo, la gente de la ciudad se dividió. Algunos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. La gente de las naciones tramó un plan con los judíos y sus gobernantes para maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero cuando ellos se enteraron, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores. Y allí siguieron predicando las buenas noticias. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta del párrafo 7. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿qué efecto tienen las buenas noticias en las personas? Vamos con la respuesta. El efecto de las buenas noticias en las personas puede ser diverso. En Iconio, no todos aceptaron el mensaje con gusto. En Hechos, capítulo 14, versículo 2, Lucas relata que los judíos que no creyeron alborotaron a la gente de las naciones y los pusieron en contra de los hermanos. A pesar de esto, Pablo y Bernabé decidieron quedarse y defender las buenas noticias, hablando con valor por bastante tiempo. El resultado fue una división en la ciudad. La gente de la ciudad se dividió. Algunos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Hoy en día, las buenas noticias pueden tener un efecto similar, uniendo a algunas personas y dividiendo a otras, tal como Jesús predijo en Mateo, capítulo 10 versículos del 34 al 36. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 7, dice así. Si algún familiar se opone a que usted le obedezca a Jehová, ¿qué debería recordar? Vamos con la respuesta. Si algún familiar se opone a que usted obedezca a Jehová, es importante recordar que muchas veces esta oposición surge porque ellos creen en rumores infundados o mentiras sobre los testigos de Jehová. En estos casos, la buena conducta y el ejemplo positivo pueden desempeñar un papel crucial, tal como se menciona en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Al mantener una conducta excelente y demostrando amor y respeto, es posible que sus familiares se den cuenta de que los comentarios negativos son falsos, y con el tiempo, cambien de actitud. La paciencia, la perseverancia y el buen ejemplo pueden ser instrumentos poderosos para influir positivamente en ellos y reducir la oposición. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta del párrafo 8. ¿Por qué se fueron Pablo y Bernabé de Iconio, y qué aprendemos de lo que hicieron? Vamos con la respuesta. Pablo y Bernabé se fueron de Iconio porque la oposición en su contra se volvió peligrosa. La gente que no creía en su mensaje tramó un plan para apedrearlos, y cuando ellos se enteraron de esta amenaza, decidieron irse a predicar a otro lugar. La respuesta de Pablo y Bernabé a la oposición en Iconio nos enseña la importancia de ser valientes, pero también prudentes. Debemos hablar con valor cuando se nos ataca verbalmente,
pero también estar dispuestos a evitar situaciones peligrosas que puedan perjudicarnos a nosotros o a nuestros hermanos. Esta combinación de valor y sabiduría es esencial para llevar a cabo nuestra misión de predicar y defender nuestra fe de manera efectiva. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Se les predica para que se vuelvan al Dios vivo. Este subtema está basado en Hechos capítulo 14 versículos del 8 al 19. Escuchamos estos versículos y dicen así. En Listra había un hombre sentado que tenía los pies lisiados. Como había nacido así, nunca había andado. Él estaba escuchando hablar a Pablo. Entonces Pablo lo miró fijamente y como vio que tenía fe para ser curado, le dijo con voz fuerte, Ponte de pie. y el hombre se levantó de un salto y empezó a andar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, ellos gritaron en la lengua licaónica, Los dioses han tomado forma humana y han bajado a donde nosotros. así que se pusieron a llamar Zeus a Bernabé, pero llamaron Hermes a Pablo porque él era el que casi siempre hablaba. Y el sacerdote del templo de Zeus, que estaba situado a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas y quería ofrecer sacrificios con la gente. Al enterarse, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa, se metieron corriendo entre la multitud y gritaron, Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos humanos y tenemos las mismas debilidades que ustedes. Estamos predicándoles las buenas noticias para que abandonen estas cosas inútiles y se vuelvan al Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que cada nación siguiera su camino, aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo cosas buenas. Les dio lluvias del cielo y cosechas abundantes. Les dio suficiente comida y llenó sus corazones de alegría. Pero incluso diciéndoles todo esto, a duras penas lograron impedir que la gente les hiciera sacrificios. Ahora bien, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y pusieron a la gente en contra de Pablo, de modo que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, pasamos a la pregunta de los párrafos 9 y 10. ¿Dónde estaba la ciudad de Listra, y qué sabemos de sus habitantes? Vamos con la respuesta. Listra estaba ubicada a unos 30 kilómetros, 20 millas, al suroeste de Iconio. Era una colonia romana que mantenía fuertes lazos con Antioquía de Pisidia. Como no había sinagoga, Pablo y Bernabé comenzaron a predicar en un lugar público. Además, Pablo realizó un milagro al sanar a un hombre que había nacido con los pies lisiados. La gente de Listra adoraba a otros dioses, y cuando vieron que el hombre lisiado se había puesto en pie de un salto, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Creyeron que Bernabé era Zeus, el dios supremo de los griegos, y que Pablo era Hermes. Pablo y Bernabé querían dejar claro que no eran dioses, sino que el poder y la autoridad para realizar el milagro venían del único Dios verdadero, Jehová. Muchas gracias. Ahora haremos un resumen del recuadro titulado Listra y el culto a Zeus y Hermes. Listra, una colonia romana en un valle fuera de las principales rutas, fue establecida por César Augusto como Julia Felix Gemina Lustra. Aunque seguía leyes y títulos romanos, su cultura era más licaónica, reflejada en el uso del idioma licaónico. Arqueólogos hallaron cerca de Listra una estatua de Hermes, inscripciones de sacerdotes de Zeus y un altar dedicado a ambos dioses. Una leyenda romana contada por Ovidio explica la reacción de los habitantes de Listra al milagro de Pablo y Bernabé. Según la leyenda, Júpiter, Zeus, y Mercurio, Hermes, visitaron Frigia disfrazados de mortales. Y tras ser rechazados por muchos, solo fueron acogidos por una pareja anciana, Filemón y Baucis. Como recompensa, los dioses transformaron su choza en un templo, y destruyeron las casas de los demás. Esta leyenda pudo haber influido en la gente de Listra para ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé tras el milagro, temiendo consecuencias similares. Pasamos ahora a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta de los párrafos del 11 al 13.
Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿Qué le dijeron Pablo y Bernabé a la gente de Listra? Vamos con la respuesta. Pablo y Bernabé le dijeron a la gente de Listra que ellos también eran humanos con las mismas debilidades. Explicaron que estaban predicando las buenas noticias para que abandonaran las cosas inútiles y se volvieran al Dios vivo, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Les recordaron que aunque en el pasado Dios permitió que cada nación siguiera su camino, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo cosas buenas, dándoles lluvias del cielo, cosechas abundantes, suficiente comida y llenando sus corazones de alegría. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos del 11 al 13, dice así. ¿Qué lección nos enseña lo que dijeron Pablo y Bernabé? Vamos con la respuesta. Lo que dijeron Pablo y Bernabé nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo predicar a quienes no son cristianos. Primero, ellos no trataron a la gente de Listra como si se creyeran superiores, sino que admitieron humildemente que también eran humanos con limitaciones. Sabían que las bendiciones que habían recibido por obedecer a Cristo también estarían disponibles para la gente de Listra si obedecían a Cristo. Esta humildad y sinceridad son esenciales cuando predicamos, ya que nuestro objetivo no es recibir gloria, sino ayudar a las personas a volverse al Dios vivo. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 15 al 21 de julio de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 12. En este caso estudiaremos los párrafos del 14 al 20. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.